Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el refugio perfecto para los que amamos perdernos en mundos imaginarios, esos que nos llevan a lugares remotos y nos hacen suspirar. Hoy, como ya habrás adivinado por el título, nos embarcamos en un viaje muy especial, un recorrido por esas series que tienen el poder de transportarnos a la tranquilidad del campo, a la magia de lo rural, a ese ritmo pausado que tanto anhelamos a veces. Si estás buscando desconectar del bullicio de la ciudad, si te apetece respirar aire fresco aunque sea a través de la pantalla, te aseguro que este vídeo es para ti. Nos adentraremos en universos llenos de personajes entrañables, paisajes de ensueño y tramas que te harán reflexionar sobre la vida, la familia y las tradiciones. Así que acomódate, relájate y déjate llevar por esta aventura televisiva. Y antes de que sigamos, un pequeño favor: si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo más joyas ocultas del mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora sí, empecemos este viaje por las turcas rurales que no te puedes perder. Hoy vamos a hablar de esas series que de alguna forma nos hacen reconectar con nuestras raíces, con esa parte de nosotros que añora la sencillez, la autenticidad y el contacto con la naturaleza. Y es que las series turcas han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, gracias a sus historias apasionantes, a sus personajes complejos y a su impecable producción. Pero dentro de este universo de telenovelas y dramas, existe un subgénero que a mí particularmente me fascina: las series rurales. Estas producciones tienen una magia especial, un encanto que reside en su capacidad para mostrarnos una Turquía diferente, una Turquía que a veces queda eclipsada por el glamour de Estambul o la modernidad de Ankara. En estas series el campo se convierte en un personaje más, con sus montañas imponentes, sus praderas verdes, sus pueblos pintorescos y sus tradiciones milenarias. Y a través de sus historias podemos conocer de primera mano la vida de familias campesinas, sus luchas, sus amores, sus sueños y sus secretos. Una de las primeras series que me viene a la mente cuando pienso en turcas rurales imprescindibles es Así. ¿La recuerdan? Esta serie, que conquistó audiencias en muchos países, nos transporta al sureste de Turquía, a las orillas del río Así, en una región donde la agricultura es el alma de la economía local. La historia se centra en el romance imposible entre Así, una joven de una familia de granjeros con fuertes convicciones, y Demir, un hombre de negocios que regresa a su tierra natal tras años de ausencia. La serie es un torbellino de emociones, con un guión bien construido, personajes carismáticos y un trasfondo que explora temas como la tradición, el honor, el amor y la pérdida. Los paisajes son absolutamente espectaculares, con esas extensiones de campos de algodón que parecen fundirse con el cielo azul, y el río Así, que actúa como testigo silencioso de los encuentros y desencuentros de los protagonistas. Así, es una serie que te atrapa desde el primer momento, y que te hace reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces, de la conexión con la tierra y de la fuerza de las relaciones familiares. Luego tenemos Gönül Dağı, una serie que nos lleva a las alturas de Anatolia, a un pequeño pueblo donde el tiempo parece detenerse. Esta serie es un verdadero canto a la amistad, a la familia y a la perseverancia. La historia se centra en tres primos que sueñan con construir un avión y cambiar la vida de su comunidad. A través de sus aventuras, somos testigos de la belleza de los paisajes montañosos, de la sencillez de la vida rural y de la calidez de sus habitantes. Gönül Dağı es una serie que te hace sonreír, que te conmueve y que te recuerda que los sueños, por muy imposibles que parezcan, siempre merecen la pena. La química entre los actores es maravillosa y la banda sonora, con sus melodías tradicionales, te envuelve en un ambiente mágico que te hace querer quedarte para siempre en ese pueblo perdido en las montañas. Además, Gönül Dağı aborda temas muy importantes como la importancia de la educación, el valor de la comunidad y la necesidad de preservar las tradiciones locales, todo ello con un toque de humor y ternura que la hacen irresistible. Otra joya rural que no podemos dejar de mencionar es Bir Zamanlar Çukurova, o Tierra Amarga, como se conoce en algunos países. Esta serie, ambientada en la década de los 70, nos lleva al sur de Turquía, a la región de Çukurova, conocida por sus vastos campos de algodón. La historia se centra en el romance turbulento entre Züleyha y Yılmaz, una pareja que se ve obligada a huir de Estambul tras ser acusada de un crimen que no cometieron. En su búsqueda de refugio, llegan a una hacienda donde sus vidas cambiarán por completo. Tierra Amarga es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas, secretos, ambiciones y pasiones.
Los personajes son complejos con sus luces y sus sombras, y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Los paisajes de Kukuroba, con sus campos de algodón y sus extensas tierras de cultivo, son un marco impresionante para esta historia de amor y supervivencia. La serie es un retrato fascinante de la sociedad turca de la época, con sus desigualdades, sus tradiciones y su lucha por el poder. Si lo que buscas es una serie que te haga sentir la magia de la naturaleza, no puedes perderte QCYLDZLK Ask, o Amor en el Norte, una comedia romántica que te robará el corazón. Esta serie nos lleva a la costa del Mar Negro, a un pequeño pueblo donde la vida transcurre a un ritmo pausado. La historia se centra en la relación entre YLDZ, una joven decidida y apasionada, y Kuzey, su amor de la infancia, que regresa al pueblo tras años de ausencia. La serie es una mezcla perfecta de humor, romance y drama, con personajes entrañables y situaciones divertidas que te harán reír a carcajadas. Los paisajes de la costa del Mar Negro son espectaculares, con sus montañas verdes, sus playas rocosas y sus pueblos pesqueros. Amor en el Norte es una serie que te hará creer en el poder del amor, la importancia de la familia y la belleza de la vida sencilla. Además, la serie nos muestra las tradiciones y costumbres de la región del Mar Negro, con su música, sus bailes y su gastronomía, que son un verdadero tesoro cultural. Y siguiendo con la línea de comedias románticas con un toque rural, no podemos dejar de lado Erkencikus o Pájaro Madrugador. Aunque parte de la trama se desarrolla en Estambul, la serie tiene fuertes lazos con el campo, ya que la protagonista, Sanem, trabaja en una tienda de comestibles en el barrio y su familia tiene fuertes raíces en la vida rural. La historia se centra en el romance entre Sanem, una joven soñadora y espontánea, y Khan, un fotógrafo aventurero. Pájaro Madrugador es una serie que te hará reír, que te hará suspirar y que te recordará la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes son adorables, la química entre los protagonistas es innegable y la trama está llena de momentos divertidos y entrañables. La serie es un canto a la libertad, a la autenticidad y a la búsqueda de la felicidad. Y aunque no se centra exclusivamente en el mundo rural, sí que nos muestra la belleza de la vida sencilla, del contacto con la naturaleza y de la conexión con la familia. Otra serie que nos transporta a un ambiente rural es Yalan, o El hijo pródigo, que aunque se desarrolla en gran medida en Estambul, tiene sus raíces en una familia tradicional del sur de Turquía, mostrando contrastes culturales interesantes. Esta serie más contemporánea se centra en la vida de Ferit, un joven mujeriego y rebelde, que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de un pueblo remoto como parte de un trato familiar. A medida que la historia avanza, vemos el choque entre las costumbres tradicionales y la vida moderna, con un ritmo frenético de emociones y secretos que nos mantienen enganchados. Si bien es cierto que no toda la trama transcurre en el campo, las escenas en la casa familiar y el contraste con el ambiente urbano nos muestran una Turquía diversa y rica en tradiciones, donde los valores familiares siguen siendo fundamentales. Y para los amantes de los dramas familiares, no puedo dejar de mencionar Benim Adım Melek, o Mi nombre es Melek. Esta serie, ambientada en la ciudad de Gaziantep, en el sur de Turquía, nos cuenta la historia de Melek, una madre que lucha por sacar adelante a sus hijos después de haber sido abandonada por su marido. La serie es un retrato conmovedor de la fuerza de una mujer y la importancia de los lazos familiares. La vida en Gaziantep, con sus costumbres y tradiciones, se convierte en un personaje más de la serie, mostrando la riqueza cultural de esta región de Turquía. Mi nombre es Melek es una serie que te hará llorar, que te hará reír y que te recordará que el amor familiar es el motor más poderoso del mundo. Además, la serie aborda temas importantes como la lucha por la igualdad, la discriminación de género y la importancia de la educación. Y no nos olvidemos de Ezel, aunque no se centre exclusivamente en un ambiente rural, tiene un trasfondo que nos recuerda la importancia de las raíces y los lazos con la familia, lo que la convierte en una serie relevante para esta lista. Esta serie, que ha sido un éxito en muchos países, nos cuenta la historia de Homer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y dado por muerto. Tras años de sufrimiento, Homer regresa con una nueva identidad, Ezel, para vengarse de aquellos que le hicieron daño. La serie es un torbellino de intrigas, pasiones y giros inesperados, con personajes complejos y una trama que te mantiene pegado a la pantalla. Si bien la trama principal se desarrolla en Estambul y otros lugares urbanos, el pasado de Ezel está ligado a un ambiente rural donde se forjaron sus valores y sus relaciones familiares. Ezel es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la venganza y el poder del amor.
Por supuesto, hay muchas otras series turcas con un toque rural que merecen ser mencionadas, como Payitat Abdülhamid, que nos muestra la vida en el campo durante el reinado de Abdülhamid II, o Dirili Sertulul y Kurulus Osman, que nos transportan a la época de la fundación del Imperio Otomano. Estas series, aunque tienen un componente histórico importante, nos ofrecen una mirada fascinante a la vida en el campo durante diferentes periodos de la historia de Turquía. Cada una de estas producciones nos muestra una faceta diferente del país, con sus costumbres, sus tradiciones y sus paisajes. En realidad, el encanto de estas series rurales radica en su capacidad para conectar con nuestras emociones más profundas, para recordarnos la importancia de la familia, la amistad y el amor. Son series que nos hacen soñar, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, pero sobre todo, que nos hacen sentir que formamos parte de algo más grande. Y a pesar de que algunas de estas historias pueden tener un componente dramático, todas ellas comparten un mismo hilo conductor: la búsqueda de la felicidad, la lucha por los sueños y la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores. Y es que las series turcas en general han logrado conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo gracias a su calidad de producción, a sus guiones bien trabajados y a sus personajes entrañables. Pero creo que las series rurales tienen un encanto especial, una magia que reside en su capacidad para transportarnos a un mundo diferente, un mundo donde el tiempo parece detenerse, donde la naturaleza se convierte en protagonista y donde los valores humanos son lo más importante. Si aún no has descubierto el placer de sumergirte en estas historias, te animo a que les des una oportunidad, estoy segura de que te sorprenderán. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro recorrido por las turcas rurales que no te puedes perder. Hemos viajado por el sureste de Turquía con Asi, hemos subido a las montañas de Anatolia con Gonulda, hemos recorrido los campos de algodón de Cukurova con Tierra Amarga, hemos disfrutado de la costa del Mar Negro con Amor en el norte, nos hemos enamorado en la ciudad y el campo con Pájaro Madrugador, hemos explorado tradiciones familiares con El Hijo Pródigo y hemos conocido la fuerza de una madre con Mi nombre es Melek, entre otras historias llenas de pasiones y contrastes. Hemos visto cómo el campo se convierte en un personaje más con su belleza, sus tradiciones y sus secretos. Hemos descubierto la magia de las historias sencillas, de las relaciones auténticas y de la conexión con la naturaleza. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya inspirado a descubrir estas joyas de la televisión turca. Si te ha parecido interesante, no dudes en dejar un comentario abajo contándome cuál de estas series te ha llamado más la atención, o si tienes alguna otra recomendación que quieras compartir con la comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre las series que vemos juntos. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas con tus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura televisiva. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, no dejen de soñar y de dejarse llevar por la magia de las historias. Hasta la próxima, exploradores de mundos imaginarios.